Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Am, Hoy vamos a ver la línea del frente, la nueva línea del frente, mejorada. Han metido algunos elementos nuevos que, bueno, van a causar algunos problemillas. Sí, sí, bueno, se la han sacado de la manga, han dicho, venga, vamos a poner esto un poquito más... No, más divertido, bueno, puede ser divertido, diferente, ¿vale? Vamos a poner cosas nuevas. Y es lo que ha hecho ahora mismo esta gente del esta. Am, También estoy probando el Capitán, el Captain, que bueno, ya lo he usado anteriormente, no ha ido mal. Lo he estado comparando un poquito con los pesados soviéticos, super pesados soviéticos, y no van nada mal, no va nada mal. Es un carro bastante interesante, sí. De hecho, estaba en la línea del frente jugando con este. He empezado con este y la verdad que no se ha dado nada mal, sinceramente. Sí es verdad que hay, ahora mismo hay menos gente porque estoy en el test server y fijaros que hay 1400 personas nada más en el test server. No todo el mundo está jugando en la línea del frente y eso se nota. Se nota porque a lo mejor sales 8 o 10 por cada equipo o menos. Entonces, se nota la jugabilidad. Pero bueno, para mostrar un poco cómo funciona esto, pues no está mal, sinceramente. Hay cositas nuevas, vamos a verlas. Es este icono que aparece aquí arriba, objetos de soporte. Tenemos unos objetos de defensa, que es el DOT y el lanzallamas, y unos objetos de ataque, que es el dirigible y el MLRS. Em, para que esto salga tienes que hacer una serie de misiones. O sea, infligir X de daño y entonces te sale el DOT. Destruir, yo qué sé, dos cazacarros y te sale el lanzallamas. Y en esta otra parte pues tienes lo mismo. Vamos a ver las especificaciones de cada uno. El DOT. Punto de disparo de larga distancia, con torreta giratoria, eficaz contra vehículos blindados ligeros, en distancias cortas y medias. El papel del DOT es ayudar a repeler el ataque enemigo en la base, o sea, es para defender. Daño promedio 175, penetración 220. O sea, un pesado le va a costar. Y aquí salen muchos pesados, como sabéis. Recarga el cañón en 3,3 segundos. Ole, eso lo quisiera yo también para los míos. Dispersión 0,35. Pero bueno, esto como está guiado por IA rusa, puede disparar al mundo. Sí, sí. Me fío yo menos de eso. En fin, bueno, son cosas de cada uno. Tiene una durabilidad de 1650 puntos de resistencia. Am, es el blindaje 240 de frente, 100 de lado y 45 trasero. Estamos hablando de la torreta. Visión 250 y tiempo de recuperación 75 segundos. A ver, esto los puedes destruir. Todos los objetos los puedes destruir. Pasa un tiempo hasta que se recuperan, se regeneran y pueden volver a salir. Una vez que tú los sacas en el campo de batalla, van a estar ahí. ¿Vale? Entonces, que llega un punto que los destruyes, pues se van regenerando y cuando estén otra vez operativos, vuelven a salir. Lanzallamas. Daño promedio 50. Penetración promedio 100 y un alcance de 150 metros. Tiene una recarga. Esto es básicamente el Objet 156O. Como sabéis, ese lanzallamas, la cucarachita, que la llamamos, em, que tiene un buen blindaje, tiene cargador de tres cargas y toca mucho las narices. Dispersión 0,1, en fin.
1750 de duración, de durabilidad. 150, 150 y 150. Está muy bien blindado, ¿vale? Visión 250 y el tiempo de recuperación, pues lo mismo. El MLRS, sistema lanzacohetes múltiples, dispara una salva de muchos proyectiles por el enemigo. Es eficaz para infligir daño a grupos de vehículos de gran tamaño. O sea, zonas en las que se concentran muchos vehículos. Bueno, pues si tú logras sacar el lanzacohetes, él automáticamente va disparando según vea concentraciones de vehículos. ¿Esto está bien? Sí, porque al final haces que la gente se mueva más, ¿vale? Estos cambios están hechos precisamente para que no haya mogollones como había antes, que la gente cambie de un sitio a otro, que se descontrole todo. Entonces, bueno, han puesto estas cosillas ah, para ayudar un poco en estas tipo de acciones. El dirigible es un objeto volador móvil. Ole. Menos mal que las traducciones las hago yo. Pero son traducciones literales, vale, por favor. Tiene un cañón y una torre de rotación incompleta. O sea, no gira del todo la torreta. No gira del todo. Puede disparar contra el equipo enemigo. Puede participar en la captura de la base. Ojito. Si esto va avanzando y se pone encima de la base, la va capturando también, ¿eh? Ojo. Daño promedio 300, penetración promedio 40. ¿Esto qué hace? Pues tiene un cañón que debe disparar proyectiles raros. Yo todavía no lo he visto. O lo mismo son temas de artillería, ¿vale? O sea, bombardeo. No lo he visto funcionando todavía, entonces esto ya es especular un poquito. Recarga el cañón 4 segundos, dispersión 0,2, joder. Resistencia 7500, visión 300 metros, tiempo en el punto de captura 60, o sea que cantidad máxima de tiempo que el objeto puede estar en un punto de captura son 60 segundos. O sea que no solo él tiene que capturar, sino que hay que acompañarlo. O él acompaña a los que están capturando. Tiempo entre apariciones 85 segundos, después del cual el objeto comenzará a volver a realizar operaciones de combate. O sea, sale, se destruye, por lo que sea, y pasan 85 segundos hasta que vuelve a salir. Estos son los 4 objetos que hay ahora mismo. 2 para defensa y 2 para ataque. Que son las novedades que hay en la línea del frente. Además, hay unas misiones personales. ¿Para qué son esas misiones personales? Pues para poder sacar estos objetos. O sea, por ejemplo, para este objeto he tenido que hacer 5750 puntos de daño. Entonces, cuando tú ya haces esos 5750, lo plantas. O lo plantas, se planta él. Tú no tienes que hacer nada. Ni lo diriges, ni lo controlas, ni dices, lo quiero aquí. No. Está en unas posiciones y se queda ahí. Cuando terminas con esta, pues pasas a la siguiente misión. Y la siguiente misión es destruir, yo que sé, dos cazacarros, dos pesados. Y cuando ya lo has hecho, sale este equipamiento. O este, si estás atacando. Esas son las misiones personales. Además, esas misiones personales te van dando también puntos de experiencia y demás. Más. Se me olvidaba. Vale. Todo esto, como veis, está ya también traducido y te explica un poco lo que son los objetos de soporte, ¿vale? Ya os digo, esto no tenéis que controlarlos, no tenéis que hacer nada con ellos. Esto se controla solo. Y se planta solo en donde él tiene que hacerlo. Ni más ni menos.
Más. Mm, bueno, por lo demás, el resto es todo igual. Sinceramente es todo igual. No cambia nada. Es lo único, estos objetos de soporte. Te ayudan a defender y te ayudan a atacar. Para que tú hagas las misiones, tienes que estar en tu zona. Voy a explicarlo. Vale, si tú sales en la zona A, tienes que seguir en esta línea. A, D, hasta la zona de las... aquí. ¿Vale? Si sales en esta zona, sigues, tienes que seguir por aquí. Si cambias de zona porque pasas por los pasos de uno a otro, ya no te cuenta entre las misiones personales, porque estás fuera de tu zona. ¿Esto para qué se hace? Pues para que no se ande cambiando la gente de un lado a otro. Y te encuentres con que una zona está apretadísima hasta arriba y en otra hay 3 carros, que ha pasado muchas veces. Entonces, para que eso no pase, si sales aquí te obliga a seguir hasta arriba. Otra cosa diferente es que te destruyan y desembarques en otra zona. Vale, ahí continúas. Pero si tú pasas voluntariamente de una zona a otra, o sea, pasas de A a B o de B a C, las misiones se paran. Precisamente es para eso, para que la gente no se amontone en un sitio, que es el más fácil, ¿eh? Tienes 50 aquí y tiran todos para adelante y el resto no hay nadie. No. Para que eso no suceda, se hacen estas misiones personales. Y se ponen, pues el DOT o el lanzallamas, salen cuando tú terminas esas misiones personales. O sea, si empiezas en A, tienes que terminar hasta arriba. O, si te destruyen, desembarcar en otra zona. Entonces, ahí sí. Pero si entras voluntariamente, el progreso se paraliza. O sea, no continúas. Cosa que me parece muy bien, ¿eh? Que, ya os digo, ha habido zonas en las que no se puede entrar porque está hasta arriba y otras que hay 4 o 5 carros por zona. Bueno, pues eso ahora ya no va a pasar. Porque ya os digo, si estás aquí y te vas a B, todo el progreso que tenías en A se para. Hasta que vuelves otra vez a tu zona. Entonces sí. O te destruyen y desembarcas. Esto, tenerlo muy claro. O sea, si estás en una zona, sigue en esa zona. Y tira para adelante. Si vas cambiando de una zona a otra, como hay muchos jugadores, vas a perder todo el progreso. Se va a paralizar hasta que vuelvas a tu zona. Precisamente para que no se acumule la gente en una misma zona. Me parece perfecto. Porque nos ha pasado muchas veces que no se puede desembarcar porque está hasta arriba. O no puedes cruzar porque está hasta arriba. Bueno, pues eso ahora ya no va a suceder. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué más? Bueno, pues realmente la línea del frente no cambia mucho más. Es básicamente estos cambios. Los objetos de ataque y defensa, las misiones personales. En fin, me parece bien. Me parece bien los cambios precisamente para evitar esas aglomeraciones en una zona y en otra. Por lo demás, pues bueno, como os digo, ahora mismo no hay mucha gente jugando y es mucho más complicado. Pero bueno, he echado una partidita antes, está bastante interesante, bastante bien, con el Captain, o Capitán, como queráis llamarlo. Y bueno, pues vamos a verlo y os voy explicando un poco cómo va esto. Bueno, cómo va las nuevas, los nuevos cambios en la línea del frente.
Bueno, como veis, muy poca gente. Ya os digo, estoy en el test server y estamos tres. Tres por zona. Toca defender. Bueno, pues vamos al lío. Tres por zona porque no hay más gente. Entonces, adecua un poco para que la gente pues pueda jugar. ¿Vale? Voy con el captain, y para adelante. A ver, ya también os comento un poquito este carro. Este carro es un pelín lentorro, 30 kilómetros por hora, no es muy rápido. Sería interesante ponerle el motor, o sea, el turbocompresor. Yo creo que sí, que sería bastante interesante, pero bueno, eso ya depende de cada jugador. Hay jugadores que quieren que vaya rápido y hay otros pues que quieren que se adecue más lo que es el disparo. Como veis, poca gente. Aquí a mano derecha arriba tenéis la tarea de combate, ¿vale? Infligir 800 de daños en las unidades enemigas y de ahí pues va subiendo un poquito. Bueno, están capturando. No he jugado mucho con este carro, sinceramente. Veis, tenemos aquí el lanzallamas, pero está desactivado. Está desactivado. Eh, lo que os decía, no he jugado mucho con este porque, bueno, en fin. eh, no... Es que los de doble cañón me meme. Ahí a lo mejor tenía que haberle tirado una salva. Pero bueno, es que es un carro que me cuesta las salvas, me cuesta mucho soltarlas. Precisamente porque se pierde mucho tiempo. En fin. Pero bueno, no está mal. Ahí el EBR toreando un poquillo. ¿Qué queréis que os diga? Lo típico del EBR. Eso es lo típico. Vale, ya he pasado la primera tarea y en la segunda me dice destruir dos carros, dos vehículos. Bueno, he destruido uno, me queda otro. Lo que hay que hacer, hay hay que recuperar vida. Poca gente, sí, lo sé. Aquí encima del minimapa encontréis la progresión, pues hasta llegar al búnker o hasta llegar al lanzallamas. Lo tenéis aquí encima del minimapa. ¿Vale? La progresión hasta que se pueda activar. Cosa que está bien, interesante. Si sabes qué es lo que te hace falta en cada momento. Eh, yo sigo en mi zona, yo no he salido de mi zona. Ya sabéis, si sales de tu zona, pierdes lo que es toda la progresión. Bueno, a ver si recuperamos. Somos tres por cada bando, o sea, tres atacan, tres defienden. No es lo mejor, pero oye, si no hay gente, por lo menos te pone la suficiente gente para que puedas jugar y probarlo un poquito. Cosa que me parece correcto. Ahí está el Fénix, un poquito más. Fíjate que no ha penetrado el blindaje con la salva. Es lo que os digo, que hay veces que no me... La salva me parece... Bueno. Um, a la gente que le guste, pues oye, yo lo respeto profundamente. Y no puede ser de otra manera. No, blindaje no penetrado y le dan un costado. Manda narices. Manda narices. Pero bueno, esta vez sí. Tarea completada. Arriba a la derecha, ya lo habéis visto, destruir dos vehículos, tarea completada. Y ahora me sale infligir, recibir y bloquear un total de 5.750 de daño. Te va dando misiones y se va aquí. La progresión va avanzando.
cosa que también es interesante. O sea, lo tienes todo aquí y no tienes que ir buscándolo. Está bastante bien. Está bastante bien. No hay manera. ¿Es durete? Sí, es durete. Es bastante durete. Hay que buscarle el glacis y se mueve mucho. Sí, se mueve mucho. Aquí o vienen a ayudarme o... Eso es. Tarda bastante entre un disparo y otro, la verdad. Tarda bastante. Creo que son 6 o 7 segundos entre disparo y disparo. En fin. eh, Tampoco va mal. Ya hemos conseguido el DOT. ¿Vale? Y ahora el DOT se conecta, se mete, si os dais cuenta en el minimapa, aquí a la derecha, el DOT se ha, se ha puesto en su lugar, que es un sitio concreto, ahí no hay que hacer absolutamente nada, se coloca él solo. A ver, bueno, esto hay que probar. Pues ala, una salva. ¿Veis? Lo veis que está ahí arriba, eso es. Ahí está el búnker. Por lo menos tienes esa zona protegida. ¿Vale? Esa zona está protegida por si alguien quiere entrar por arriba. Está bien porque obligas por lo menos a los demás a que tengan que estar ahí. Mientras... Uy, sale otro. En fin, hay que sacrificarse un poco también. Eh, si tienes el dot ahí, vas a proteger a los que entren por arriba. Con lo cual, viene muy bien. Había veces que eran partidas súper rápidas que tenías que meterte, tenías que tener un cuidado horrible porque es que em, te empezaban a dar vueltas y te destrozaban vivo. Bueno, Kirill me ha destruido. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, T28 Prototype. Es un carro que me gusta bastante. Porque es durete, mete unos buenos toñazos. Y para aguantar ahí, pues no está mal. Había pensado entre este o el KV4. Lo que pasa que el KV4 es más lento que este. Bueno, andan por el estilo. Andan por el estilo. Sopesando de, bueno, saco este y ya está. Hala, vámonos para arriba. Me queda nada, 1300 puntos de daño para terminar y sacar el lanzallamas. Son tus tareas y esas tareas lo que hace es que el, te van dando estos puntos, digamos, de refuerzo para que puedas eh, tener una partida algo más cómoda. Al final, oye, son ayudas que vienen bien. Antes sucedía que por un lado o por otro la gente se iba, se dispersaba, no se terminaban las zonas, cosa que molesta bastante, y al final pues se perdían las partidas. Ahora ya estás más encajonado y si empiezas en una zona, termina esa zona, cosa que me parece muy bien. ¿Veis? Tenemos el lanzallamas ahí delante, pero está desactivado. Hasta que no terminemos las tareas, no se, no se activa el lanzallamas. Que me parece muy bien. Como veis, pues somos tres jugadores. 3 contra 3. Eso es... Sí, es una full, pero oye, es lo que hay. Es lo que hay porque no hay más jugadores, entonces tiene que repartirlos. Bueno, el proyecto, claro, el proyecto está ahí muy bien porque el búnker ya está colocado
y todos los que se vayan a esta zona izquierda de aquí, esta zona que os indico en el minimapa, el búnker te va a cubrir, con lo cual te va a dar esa seguridad. Dentro de lo que cabe, pues oye, bien, bien. Pero es que para los atacantes tienen lo mismo. Los atacantes tienen su dirigible, y los atacantes tienen su... ¡Oh, qué susto! Tienen su dirigible y tienen sus lanzamisiles o lanzacohetes. O sea que una cosa por otra. Hay tanto para los que atacan como para los que defienden. A ver, el culín, ping. Es que mete unos porrazos esto que es una alegría. Esto es la alegría de la huerta. En fin. Me gusta el... Aunque es un carro ya bastante antiguo, te da unos alegrones que madre mía, que es una maravilla. Vale, están saliendo estos por ahí. Yo tengo cubierta esta zona, con lo cual el proyecto y el 168G pues se van por el otro lado. Es verdad que a largas distancias este carro no funciona muy bien, porque a largas distancias es que digamos que se despista un poco el proyectil. El proyectil se despista. Otras veces entra muy bien. Luego también el RNG. Ya sabéis que aquí está más bajo que en Europa. Bueno, voy a ver el IS-22. A ver si me da tiempo. No, vale, pues uno menos. Sigo cubriendo mi zona. Tengo mi zona y no necesito moverme de un lado a otro. No cubro esa zona porque sé que van a salir, tienen que salir por aquí. Por allá arriba habrá algunos disparando, pero no salen. Si quieren capturar, tienen que venir por aquí. Este carro es muy bueno para defender. 50 TP está ahí arriba. El 168N está ahí a ver si lo engancha. Que tiene un cañón muy bueno. Un cañón muy bueno. Anda muy bien, es un carro que funciona estupendamente. Y yo estoy ahí a ver si le doy al píxel. No es un cañón como para darle al píxel, ¿eh? Es una cosa un poco... Se ha subido 3 píxeles. En fin. Y ahí se ha bajado medio metro. No es un cañón muy fino, pero es un cañón que funciona bastante bien. Bastante bien. En fin, me queda nada para terminar la tarea de combate. A ver si sale. Ahí está. El 617Q. Ahí, qué valiente él, a pecho descubierto. Pues toma. Vale, hemos llegado a general y he completado la tarea. Por lo tanto, ya tenemos el lanzallamas activado. Ahí lo tenemos. Ya está activado. Para que, claro, si no hay carros, no hay gente, pues esto no hace nada. Tiene sus límites en distancia. Todo lo que entre dentro de su rango de visión lo va a disparar. Y todo lo que esté por fuera de su rango de visión lo va a ignorar por completo. Bueno, pues ha caído otro. Ya tengo mis tareas completadas. Las tareas ya están completadas. Ahora tenemos otras dos más. ¿Vale? Destruir 2 cazacarros. Esto al final te va dando experiencia, te va dando créditos. Es un suma y sigue. Por un lado, tienes que hacer estas tareas para soltarlos, para que digamos, se cojan se activen estos puntos. Y por otra, pues te va dando créditos, experiencia y demás, que al final es lo que importa. Aquí es lo que más sacas. Experiencia, créditos, en fin. Lo normal. Bueno,
Estamos ahí. Simplemente es para probar porque ya os digo que con tan poca gente mm, es imposible. No se puede jugar bien. Bueno, ahí el proyecto ha sucumbido. Es una pena. Era un buen muchacho. Em, en fin. Pero bueno, pues partida terminada. Victoria. Ella general. Bueno, a ver. Con tan pocos jugadores no puedes decir, ha hecho un partido. No. Era simplemente para que vieseis los cambios que hay, las cosas nuevas que van a salir, cómo hay que hacerlo, no despistaros y por lo menos divertirse un poco. ¿Mm? Hay alguno por ahí que incluso me decía que cambiar cosas no era bueno. Un jugador de WoD. Que no. Cambios ninguno. Y dinámicas nuevas ninguna. Bueno, pues yo te digo, sí. Cambios y dinámicas está muy bien porque no es siempre lo mismo, no es sota caballo rey. Si te van dando diferentes variaciones, es interesante y agradable. Y encima si te las explican, pues mejor todavía. Este es la nueva línea del frente. Cambian algunas cositas, hay cositas nuevas, misiones. Al final de esto, pues todo es un suma y sigue. Y si te van dando diferentes cositas, diferentes variaciones, pues al final hace que no sea tan monótono. Y se agradece. La verdad es que se agradece. Con tan poca gente no puede ser una partida wow, gloriosa, no. Pero bueno, oye, por lo menos ves cómo funciona, ves lo que tienes que hacer y no empezar de cero de nuevas. ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? No, ya por lo menos lo tienes. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.